En ese sistema educativo hay una parte que falta, porque el sistema educativo se centra en contenidos intelectuales o más bien memorísticos que una persona supuestamente necesita para poder desenvolverse en su vida. Pero ¿y qué pasa con la parte emocional? ¿Cuándo nos la enseñan? ¿Dónde nos la enseñan? Es algo que todos hemos aprendido a lo largo de nuestra vida, viendo las reacciones de nuestros padres, de nuestro entorno, de los amigos, de los profesores. No es un conocimiento, como podría ser aprender los números, que se transmita de forma directa, sino que es algo que va implícito en la educación y en las relaciones sociales con el resto de personas. ¿Cómo afecta ese conocimiento que has ido adquiriendo a lo largo de tu vida desde que naciste? ¿Cómo te afecta? El mayor problema y el mayor conflicto de este aprendizaje es que, como no es algo consciente, sino que es algo que tú aprendes a través de hábitos, creencias, órdenes que te dan desde que eres pequeñito, principalmente tus padres, que son quienes se tienen que encargar de tu educación, cuando somos adultos, cuando somos mayores, no sabemos por qué nos comportamos de esa manera. Cuando yo era pequeña, a mí se me conocía por ser una persona bastante comunicativa, que era capaz de acercarse a cualquier persona para hablar. Digamos que era una niña que no tenía pelos en la lengua. Si había niños, yo era capaz de hablar con cualquier niño, y de jugar y de mantener una conversación con cualquier persona. Si estaba aburrida y no había niños, yo me acercaba a los adultos y podía hablar con ellos también. Sin embargo, con el tiempo, fui perdiendo esta capacidad y me fui convirtiendo en una persona tímida e introvertida. Pero que yo sepa, nadie me había dicho que tenía que dejar de hablar con el resto del mundo como lo hacía cuando era pequeña. ¿Qué pasó entonces? ¿Dónde aprendí yo a ser tímida? En mi caso sucedió a través de la comida. ¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver la comida con la timidez o con la introversión? Cuando yo era pequeña era muy lenta comiendo. Y a mí me gustaba mucho hablar en la mesa, porque era un momento en mi familia de compartir opiniones, de contar cómo había ido la jornada. Bueno, era un momento de comunicación familiar. Pero eso repercutía en que yo tardaba mucho tiempo en comer. Sumado a esto, a que comía muy poquito, mis padres se ponían un poco nerviosos y procuraban mandarme callar muy a menudo para que pudiera continuar comiendo. De alguna manera, el mensaje que yo recibí implícito a través de esas órdenes era: no puedes hablar mientras estás comiendo, tienes que callarte y además tienes que hacer caso a los adultos, porque ellos son los que saben. Este fue el inicio de una etapa de mi vida en la que, como ya he dicho, fui muy tímida. Al pasar al instituto, me costó mucho entablar relaciones con otras personas, porque yo sentía que todo el mundo me estaba juzgando por ser más pequeña que el resto. Estos problemas de establecer nuevas relaciones con otras personas fueron empeorando a lo largo de los años, hasta que llegó un punto en el que ya con 15 años era incapaz de hablar en un grupo en el que hubiera más de 2 personas que yo no conocía. Y a veces incluso que yo sí que conocía, pero con los que no tenía la suficiente confianza como para hablar para mí en ese momento de forma libre. ¿Cómo solucioné entonces estos problemas? Cuando yo conocí entrenamiento emocional, obviamente fue uno de los primeros temas que quise solucionar en mis sesiones individuales. Cuando empezamos a buscar dónde había aprendido yo a ser tímida, salieron todas estas cosas del pasado. Pero la más importante era la orden que yo tenía en mi interior de come y calla y no te manches, que mis padres me repetían cuando yo era pequeña para que pudiera comer. Pero era una orden fija que se había establecido en mi inconsciente y que por tanto me impedía hablar en cualquier otro contexto. De alguna manera esa orden se había generalizado.
A esto además se le añadían otro tipo de órdenes que son muy comunes además que digamos a los niños, del tipo no hables con desconocidos. Por lo tanto, cada vez que una persona nueva llegaba a mi vida, yo tenía la orden de no poder hablar con desconocidos. Así que no podía hablar con esa persona hasta que la conocía un poco más. Cuando aplicamos la técnica de entrenamiento emocional para borrar todas estas órdenes que estaban en mi inconsciente, de repente, de un día para otro, yo dejé de ser tímida, dejé de tener miedo a hablar y dejé de tener vergüenza a exponerme en público y empecé a mantener de nuevo conversaciones normales con cualquier persona. Pude también exponerme a un público de desconocidos e incluso dar una charla. Y he conseguido también incluso ponerme delante de una cámara y hablar a una serie de personas que no sé quiénes sois, pero que sé que me estáis escuchando al otro lado de la pantalla. Y me siento bien, no tengo ningún tipo de problema para hacer esto. ¿Cuánto esfuerzo me ha llevado superar esta situación? Seguramente estaréis pensando que he tenido que hacer muchos ejercicios y enfrentarme muchas veces al mismo miedo hasta lograr superarlo, pero resulta que no ha sido así. En un par de sesiones yo ya era capaz de hablar con varias personas a la vez sin ningún tipo de vergüenza. Más adelante, según fueron surgiendo las circunstancias, de repente un día se me presentó la oportunidad de dar una charla. Y la verdad es que tampoco me lo tuve que pensar mucho. Simplemente llegué, di la charla, la gente me aplaudió, me fui y se acabó. Y es que cuando programas algo en tu cuerpo, cuando lo reprogramas, de repente surge de forma natural. No es algo que tú tengas que estar pensando, oye, ¿puedo enfrentarme ya a esto? No, simplemente sucede la situación en la que te tienes que enfrentar a ello y no te lo planteas, lo haces y punto. No hay mucho más sobre lo que reflexionar. A mí antes algo me bloqueaba, yo no podía elegir. A ti que me estás viendo y que puede que tengas un conflicto similar al que yo tenía o un conflicto emocional diferente que simplemente te esté afectando, te invito a que pruebes entrenamiento emocional, la técnica con la que vas a conseguir reprogramar esas reacciones emocionales que te limitan para poder volver a ser tú mismo. La vida con entrenamiento emocional es mucho más fácil siempre, siempre neutros.